Hola, 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 hola. Después de mucho nos volvemos a encontrar acá en otro nuevo video, ¿verdad? Trataré de ser un poco más estable con la subida de los videos. Estos materiales que preparé, lo preparé ya hace varias semanas, pero tuve que posponer la grabación, la explicación de los videos por muchísimos problemas. Pero bueno, vamos a dar entonces inicio a la segunda parte del citoesqueleto. Me parece algo muy importante y muy interesante que tenemos que entender y por sobre todo comprender en la célula, ¿verdad? Porque como podemos decir, el citoesqueleto sería la estructura que se va a encargar de dar la forma eh, a la célula. También me sirve como rutas para proteínas, para vesículas, para brindar un orden y una organización a nuestras células. Entonces, continuamos acá y vamos a hablar, ¿verdad? En las células eucariotas, esto es como una especie de repaso, teniendo en cuenta que ya hicimos un primer video de estas estructuras, pero acá las tenemos de manera más resumida. Tenemos entonces, por una parte, a los microtúbulos, a los filamentos intermedios y a los filamentos de actina. También los filamentos de actina son conocidos como microfilamentos y otra nomenclatura que se le puede brindar sería la de actina F. Me gusta este orden porque en el Robertis, por ejemplo, les clasifica en este orden precisamente debido al tamaño que van teniendo. Los microtúbulos tienen 25 nanómetros de diámetro, los filamentos intermedios tienen de 10 a 12 nanómetros de ancho, y los filamentos de actina o microfilamentos o actina F tienen un tamaño de 8 a 10 nanómetros. Tienden más a ser de 8 nanómetros realmente. Bueno, continuando, tenemos acá algunas propiedades, características que les agregué de los microtúbulos que parecen más interesantes y más importantes de mencionar. Entonces, los microtúbulos están compuestos formados por heterodímeros, proteínas heterodiméricas ¿de qué? De tubulina, tubulina alfa, tubulina beta. Tubulina alfa GTP, que no va a hidrolizar nunca ese GTP, se va a mantener como GTP, alfa GTP, siempre en todo momento, pero las tubulinas beta son aquellas que van a poder hidrolizarse después de insertarse, después de ingresar en un polímero, en un protofilamento. El protofilamento es como una especie de hilera de tubulinas que va a estar formando la pared del microtúbulo. Siempre y cuando hablamos de microtúbulos, tenemos que pensar como una especie de manguera hueca, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de un microtúbulo. ¿Cómo va a estar organizados los microtúbulos? Sería mediante el MTOC, o también conocido por el español, el Centro de Organización Microtubular. Este MTOC, ¿verdad? Se puede dividir en dos tipos, realmente en tres, para ser más exactos, pero los más conocidos o los más eh, habituales de mencionar o clasificar sería el centrosoma y el cuerpo basal. El centrosoma sería el MTOC encargado de formar los microtúbulos que vamos a observar en el citosol de la célula eucariota, mientras que el cuerpo basal que serviría para formar a los microtúbulos, pero que serían utilizados en los flagelos y en los cilios, que serían ya especializaciones de membrana encargadas de la función de la movilidad, ¿verdad? En ese caso podemos diferenciar que los cilios se encargan de mover lo que le rodea a las células, mientras que los flagelos se encargan de mover a la célula como tal. Los microtúbulos tienen una polaridad, tienen un extremo positivo y un extremo negativo. La disposición sería por todo el citoplasma. Todo el citoplasma yo voy a ver entonces microtúbulos formados como mangueras huecas, como tubos huecos.
donde la pared de este tubo hueco se denomina protofilamentos y consta específicamente de 13 protofilamentos. Las proteínas motoras que yo voy a ver asociadas a los microtúbulos son las cinesinas o kinesinas con Q o con K, ¿verdad? Es lo mismo, que van todas al extremo positivo. Y las dineínas que van a ir al extremo negativo. Como me gusta mencionar como una mnemotecnia, la cinesina empieza con si, ¿verdad? Eh, con la primera sílaba que sería sí. Entonces yo siempre digo que sí es porque soy muy positivo, ¿verdad? Una mnemotecnia un poco tonta, un poco absurda, pero como yo siempre suelo decir, cuanto más tonta la mnemotecnia, más rápido nos acordamos. Entonces, la cinesina positiva A va siempre al extremo positivo y la otra va al extremo negativo, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos simplificamos la historia. Acá podemos ver al cuerpo basal que se va a encargar de formar el cilio, ¿verdad? O sea, los microtúbulos del cilio. Y específicamente acá tenemos los cortes transversales que se pueden, o sea, realizar en esta estructura de cilio. Si yo hago un corte en este lugar, que sería en la base dentro del citosol del cilio, veo una estructura conocida como 9×3, que es parecida a una rueda de espigas. Microtúbulo A, microtúbulo B, microtúbulo C, donde solo el microtúbulo A, que es este que estoy marcando, está completo, mientras que los otros están incompletos. Un corte transversal entre la transición del cuerpo basal y el axonema que vamos a ver en breve se denomina estructura 9+0. 9+0. ¿Por qué? Porque son 9 dobletes periféricos. 9 dobletes periféricos, ¿verdad? La estructura 9+0 también lo podemos ver en los cilios primarios o cilios inmóviles. Eso podemos también estar destacando en este punto. Y por último, acá tenemos una estructura conocida como 9+2 o axonema, que serían los 9 dobletes periféricos más un par central, ¿verdad? Acá las estructuras que tenemos que destacar son el rayo radial, que es esto que estoy marcando, la vaina central que rodea a los microtúbulos centrales, la proteína conocida como nexina, que es esto verdecito que se ve acá entre los dobletes periféricos, que es una proteína elástica que me va a servir como una especie de resorte. Y estos puntitos pequeñitos que vemos acá son las proteínas de dineína axonémica ciliar o flagelar que se va a encargar de brindar el movimiento al cilio o al flagelo como tal. Y con una especie de idea más bien tipo divagable, si hago un corte transversal aquí en la punta del cilio, sería como denominado como 0+2, porque no hay dobletes periféricos, pero sí hay un par central, ¿verdad? Entonces, eso para tener en cuenta nada más, pero no existe como tal en la nomenclatura de biología un 0+2. Continuando. Hablamos ahora de los filamentos intermedios, que es el segundo componente del citoesqueleto, y vamos a ver que son las estructuras que son más resistentes a la tensión, las más resistentes, que podemos observar en las uniones entre células o uniones entre la célula y el sustrato, específicamente conocido como desmosoma, que es una unión puntiforme que se encuentra dentro del complejo de unión, ¿verdad? Se encuentra por debajo de la zónula adherente o la unión adherente. El desmosoma también se le denomina como mácula adherente o mácula adherens. Es una unión intercelular, mientras que los hemidesmosomas es una unión entre la célula y el sustrato. Ambos se encuentran unidos mediante proteínas a filamentos intermedios, por eso se consideran como las uniones más fuertes. La unión más fuerte entre células, desmosomas. La unión más fuerte entre la célula y el sustrato, hemidesmosomas. Como los filamentos intermedios no poseen polaridad,
no tienen proteínas motoras asociadas a su estructura. Entonces, me sirve específicamente para soporte los filamentos intermedios. Y algo muy importante que hay que destacar acá es que en todas las células eucariotas van a estar presentes las láminas. Las láminas que son proteínas formadas por filamentos intermedios. Proteínas laminofilamentosas, le llama el Robertis. Y se dividen en lámina A, lámina B, lámina C. ¿Por qué son importantes? Porque los vamos a ver en lo que vendría a ser el núcleo de una célula. ¿Y dónde lo vamos a ver el núcleo? Y evidentemente en las células eucariotas. Las estructuras van a ser variadas, ¿verdad? Los filamentos intermedios son variados dependiendo al tipo de filamento y la célula donde se encuentre. Por ejemplo, yo puedo hablar de creatina ácida o de creatina básica, que lo vamos a ver más comúnmente en los epitelios. Podemos hablar de la bimentina, de la desmina, que lo vamos a encontrar en el músculo, y otras más, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las láminas, es otro tipo también de filamento intermedio. Entonces, a tener en cuenta ese detalle muy importante. Acá, esto me gustaría tenerme un poco más, pero no quiero tampoco hablar demasiado porque hablar mucho es un poco aburrido y cansador. Entonces, vemos acá, el monómero de un filamento intermedio es apolar. Esto, ojo, el monómero de un filamento intermedio es apolar. El dímero es apolar, porque veo extremo amino, carboxilo en el monómero. Del dímero, amino, amino, carboxilo, carboxilo, que son los extremos de una proteína. Pero un tetrámero, ya vemos cómo se van a disponer, son como dos dímeros unidos, pero es carboxilo acá, amino acá, carboxilo acá. Entonces, es ahí donde va a perder ya la polaridad el futuro filamento intermedio. Pero cuando yo veo la asociación de 8 tetrámeros, que serían las unidades básicas estas, me van a formar un filamento intermedio como tal. Otro punto importante acá de recordar es que tanto el monómero como el dímero tienen 45 nanómetros de diámetro, mientras que el tetrámero, que es la unidad básica, tiene un tamaño de 60 nanómetros. 60 nanómetros de largo, ¿verdad? Entonces, a no olvidarnos de eso. Acá vemos también cómo se van a formar los filamentos intermedios, diciendo que tiene un diámetro de 10 nanómetros. Diámetro de 10 nanómetros. Ok, continuamos acá. Filamentos de actina, o también conocido como microfilamentos o actina F. Excelente. La proteína que va a formar los filamentos de actina es conocido como actina globular o actina G. Actina G. Estos sí poseen polaridad, al igual que los microtúbulos, y se les denomina extremo positivo o barbado y extremo negativo o abusado o en punta. Hay muchas nomenclaturas, pero lo importante es recordar que sí posee polaridad. La proteína motora es denominada cinesina. La cinesina se cree que en algún momento tuvo un antepasado en común con lo que vendría a ser perdón, acá está mal, totalmente mal, ¿verdad? Filamentos de actina tienen como proteína motora a la miocina tiene que ser esto, ¿verdad? Está mal esta parte, no sé qué habrá pasado, pero voy a fingir demencia, tiene que ser miocina, está mal, vamos a cambiar nada más, ¿verdad? Pero les comento. Bueno, ¿qué más da? Tiene que ser miocina esto. Un ratito. Hay que trabajar siempre sobre la hora a veces, pero bueno, son cosas que pasan. La vida es así, no hay que estresarse, pero bueno, ya, volvimos, ¿verdad? Entonces decimos, la proteína motora de la actina es la miocina. La miocina tiene un antepasado en común con la cinesina. Se cree que justamente por esa razón, tanto la miocina como cinesina se parecen mucho. La miocina
va al extremo positivo generalmente, excepto la miosina número 6, que va al extremo negativo, el extremo abusado o en punta. La disposición de los filamentos de actina lo vemos de dos maneras. Principalmente en la periferia de la célula, se denomina, según Robertis, actina cortical, y la actina que se va a desplazar por el citoplasma se denomina como actina transcelular. Entonces, de esa manera, a tener también en cuenta esta información, y vemos acá cómo se forma el filamento de actina, que es la actina globular, se va disponiendo de lado a lado, como una hilera y otra hilera al lado de esta hilera, ¿verdad? O sea, como un filamento helicoidal que va girando 360 grados. Y esto es excelente para estudiar y tener en cuenta las proteínas motoras, que son la miosina 5A o la miosina 5, que son como variantes o tipos de miosina que son capaces de caminar sobre el filamento de actina sin caerse o tambalearse, ¿verdad? Eso podemos verlo en otro video si es que están interesados a las clasificaciones de las proteínas motoras y demás, porque eso es un mundo increíble también en cuanto a esto. Y acá podemos ver a la célula, la membrana plasmática. Esto que tenemos acá es una unión adherente, porque veo que tiene filamentos de actina. Esto es el desmosoma, mientras que esto es el hemidesmosoma, porque tiene filamentos intermedios, están conectados entre sí. La unión, o sea, la adhesión focal o contacto focal es una unión que lo vamos a ver más bien in vitro. También tiene filamentos de actina. Proteínas como la plectina se encargan de asociar filamentos intermedios con algo. Ese algo puede ser filamentos intermedios, filamentos de actina, microtúbulos, membrana plasmática, con lo que sea. Pero plectina une siempre intermedios con algo. Acá vemos el MTOC, que es el centro de organización microtubular en el citoplasma y cómo se va a encargar de... perdón, estoy desastre con la voz para eso. Se va a encargar de formar microtúbulos para justamente desplazarse a través de todo el citoplasma. Una cosa de locos, una cosa increíble. Acá podemos ver el núcleo. Recordemos que el núcleo es lo más importante para destacar o para diferenciar de una célula de tipo eucariota. Y eso es lo que me vendría a brindar una diferencia principal. ¿Qué más? Acá vemos nesprina, vemos proteínas, las integrinas, que son proteínas integrales, que son sumamente importantes para la transducción y la transferencia de señales. Entonces, eso también es otra información que podemos ver en otro video. Y acá veremos entonces las uniones. Lo más apical vendría yo a observar la unión oclusiva. Después le sigue la unión adherente, le continuaría realmente con los desmosomas, después las uniones comunicantes y los hemidesmosomas. La unión falsa realmente sería la unión comunicante porque su función no es la de unir precisamente, sino la de comunicar el citosol de dos células contiguas. El complejo de unión, ¿qué es? El complejo de unión serían tres uniones entre células que se van a encargar, digamos, de la unión de las células. Acá tenemos entonces la unión oclusiva, la adherente y el desmosoma. Estos tres conforman el complejo de unión. Entonces, eso también es otro material para otro video porque es bastante lo que hay que decir en cuanto a las uniones. Y nada más, pasamos 15 minutos, cuestiones de detalles, ¿verdad? Eso lo vamos a ver para corregir mejor. Trataré del día de mañana o en estos días grabar la última parte de citoesqueleto, que es actina en cuanto a la contracción muscular, que es un tema también sumamente importante que se suele preguntar bastante. Acá tengo entonces, por favor, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Y si quieren contactarme, acá les dejo mi Instagram y la cuenta o sea, el correo del Gmail, ¿verdad? La dirección del Gmail. Pero bueno,
Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar y les agradezco bastante y les pido perdón por no estar tan activo últimamente con los videos. Es que tengo un montón también de cosas que hacer y eso especialmente. Pero los videos no van a terminar, van a estar siempre, solamente que a veces se me dificulta un poquito, pero lo trataré de hacer más regularmente. Y muchísimas gracias, les agradezco bastante. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.